Ok, muy buen día. Sean todos bienvenidos a esta presentación. Está enmarcada dentro de lo que es el programa de formación nacional avanzada en ingeniería del agua. Mi nombre es Julio Cova. Yo voy a arrancar con esta presentación. Nuestro grupo está integrado por la ingeniero Ismaris Antón y por el ingeniero Alejandro Chacón. Para arrancar con esta temática que nos está envolviendo, es necesario partir desde algo tan elemental como son los estados de agregación de la materia. Es bueno hacer un poco de lo que sería refrescar los conocimientos. Tenemos que recordar que tenemos tres estados de la materia, entre los cuales están los sólidos, que se caracterizan por tener formas y volúmenes constantes. Esto se debe a que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido, las partículas solamente pueden moverse vibrando alrededor de las posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Tenemos también lo que son los líquidos, que tienen volumen constante. O sea, en los líquidos las partículas están unidas por una fuerza de atracción. Estas fuerzas de atracción son menores que en los sólidos. Por esa razón, las partículas de los líquidos pueden trasladarse con libertad. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que lo contienen. También explica propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Tenemos por otra parte, para completar los estados, lo que serían los gases. No tienen forma fija, su volumen tampoco es fijo. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Cabe destacar que las partículas se mueven en forma desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contiene. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. Entre las características que al mismo tiempo diferencian cada uno de estos tres estados, podemos conseguir para los sólidos que poseen forma y volumen definidos, generalmente en formas de cristales. Poseen alta cohesión, que la cohesión es la atracción entre sus moléculas. El elemento que les hablé anteriormente, que era la vibración. Cabe destacar que son rígidos, no pueden comprimirse, son resistentes a fragmentarse, no fluyen, no se desparraman, es decir, en pocas palabras, y algunos de ellos se subliman. En cuanto a los líquidos, poseen menor cohesión, se mueven fácilmente, es decir, poseen energía, lo que está relacionado a la energía cinética, no poseen una forma definida, toman la forma de la superficie o el recipiente que lo contiene. En el frío se comprimen excepto el agua. Posee fluidez a través de pequeños orificios, es decir, que se desparraman. Puede presentar difusión. Esto lo que quiere decir es que se expande de manera limitada. En cuanto a los gaseosos, la cohesión es mínima, sin forma definida, su volumen solo existe en el recipiente que lo contengan, fluyen o se expanden ilimitadamente y pueden comprimirse fácilmente. Haciendo un poco de reflexión para ubicarnos dentro de la mecánica del fluido, ¿no? Bajo el contexto de la información que estamos manejando, si tomamos en cuenta que la mecánica de los fluidos se ocupa del estudio de los fluidos en movimiento, asociando estas dos palabras las podemos llamar fluido dinámico. Y si en caso de que lo estudiemos en condiciones estáticas, podemos hablar de un fluido en reposo. Tanto líquidos como gases son considerados fluidos y el número de aplicaciones de la mecánica de los fluidos es enorme. La importancia que tiene el estudio de la mecánica de los fluidos en el campo de la ingeniería, bueno, podemos nombrar infinidades de diseños de ventiladores, turbinas, aviones, barcos, molinos, motores, filtros, chorros, aspersores, podemos
La realidad es que casi todas las cosas que vemos y utilizamos en nuestro planeta o trabajan con fluidos o están asociadas de alguna forma a lo que son los fluidos. Si el análisis y estudio de los fluidos los hacemos en el campo de la ciencia, podemos centrar su estudio y comprensión dentro del campo de lo que es la teoría y la experimentación. Si tomamos en cuenta que la mecánica de los fluidos dispone de un conjunto de leyes que rigen el comportamiento de la conservación y el balance de la materia, estaríamos hablando de una rigurosa fuente de documentación teórica donde se necesite mucho análisis. Sin embargo, la teoría puede ser frustrante, tenemos que tener en cuenta eso, porque se refiere principalmente a ciertas situaciones que en muchos casos son situaciones que son idealizadas y no son válidas para casos prácticos. Sin embargo, existe una diversidad amplia de dificultades que tienen que vencer los fluidos. Los dos obstáculos mayores para el tratamiento son tanto la geometría como la viscosidad. La mayor parte del estudio de los fluidos se da bajo configuraciones geométricas, cuyas estructuras son placas planas, lo que serían ductos circulares, otras geometrías sencillas, aunque con el avance de lo que es hoy por hoy la mecánica de los fluidos computacional ha hecho que se pueda estudiar y aplicar métodos numéricos a cuerpos geométricos arbitrarios, es decir, que pueden contener tanto líquidos como gases. La teoría también tiene que abordar como obstáculo la viscosidad, teniendo en cuenta que esta no es más que la resistencia que tiene un fluido para poder fluir, en donde cuyo comportamiento solo puede ser despreciado en fluidos que se estudian como fluidos ideales. Según Hansen, los fluidos son materias que se deforman continuamente cuando se les aplica una fuerza tangencial, por muy pequeña que sea. Partiendo de esta definición, los llamados fluidos reales se oponen a cualquier fuerza que tienda a hacer que una de sus capas se mueva sobre la otra. Y dicha resistencia solo se ofrece cuando está teniendo lugar el movimiento. Esto lo podemos observar en la imagen que tienen en su pantalla. Por lo tanto, como podemos observar, cuando se retira la fuerza externa, el flujo cesa gracias a la acción de la fuerza resistente. Pero al detenerse el flujo, las partículas del fluido permanecen, en este caso, en las posiciones que han alcanzado. No presentan tendencia al volver a sus posiciones originarias. Para Maccabi y Smith, el comportamiento del fluido depende mucho del mismo, que esté o no bajo la influencia de la pared, considerando un principio fundamental de la mecánica de los fluidos. Se puede decir que se establece que el efecto de una superficie sólida sobre un flujo se limita a una capa de fluido inmediatamente adyacente a la pared. Esta capa recibe el nombre de capa límite, y tanto el esfuerzo cortante como las fuerzas de cizalla existen solamente en esa parte del fluido. Esto se puede observar en la imagen, se puede ver lo que es la placa móvil. Ahora en la región donde la fuerza de la placa es pequeña, el esfuerzo puede ser despreciable y el comportamiento del fluido puede acercarse a lo que sería no compresible, con viscosidad igual 0. En la literatura técnica de la mecánica de los fluidos se conoce como fluido ideal o como fluido potencial. El fluido potencial en este caso tiene dos características principales. La primera de ellas es que no existe circulaciones ni remolinos dentro de la corriente, de forma que el flujo es irrotacional. Un flujo irrotacional se puede describir brevemente como aquel en que cada elemento no sufre una rotación neta entre dos instantes en condiciones determinadas. La otra característica es que no existe fricción y por lo tanto no hay pérdida por fricción generada por disipación de energía mecánica, en este caso en forma de calor. En líneas generales, se puede decir que la diferencia está en la viscosidad, pues.
Para el ideal es nula y para el real es variable de acuerdo al movimiento. Existen también condiciones para el flujo ideal. La primera de ellas es satisfacer la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una ecuación que nos explica que la cantidad de fluido que entra por medio de un tubo es la misma cantidad de fluido que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio o lo largo del mismo. Tenemos también lo que es satisfacer la segunda ley de Newton en cualquier punto o en cualquier instante. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración. Matemáticamente, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Mientras que para completar esto, la masa del objeto es la cantidad de materia que él mismo posee. La otra condición es que ninguna frontera sólida puede ser penetrada por el flujo ni pueden existir vacíos entre el fluido y la frontera. Esto lo que quiere decir es que una frontera sólida no puede ser penetrada por el flujo y que éste ocupa un espacio sin dejar lo que serían vacíos entre el fluido y en este caso el elemento sólido que está en contacto con el mismo. Ahora, para profundizar, como les acabo de decir más, los dejo con mi compañera.